La palabra proteína, del griego proteios, que significa primordial, o primer lugar, fue sugerida por Berzelius, para llamar así, al material que describiera el químico holandés Mulder, en 1838 como sustancia compleja, en cuya composición intervenía el nitrógeno, la cual, era sin duda la más importante de todas las sustancias conocidas en el reino orgánico, sin la cual no parecía posible la vida sobre nuestro planeta. Aunque dentro del campo nutricional, no son las que aportan más energía, sí son esenciales, pues las proteínas constituyen uno de los nutrimentos de mayor trascendencia en los seres vivos. Existen muchas clasificaciones de las proteínas, dependiendo de su estructura, función, solubilidad, forma, pero una clasificación general para estas, las divide en globulares y fibrosas. Las primeras son de forma esférica o parecida a esta, contienen en su estructura hélices hebras, además de estructuras no repetitivas asas y giros, las cuales les proporcionan diseños compactos con funciones particulares, son solubles en agua. Algunos ejemplos son, la insulina, albúmina, globulinas plasmáticas y numerosas enzimas. Las proteínas fibrosas son de forma alargada, su armazón es una repetición de elementos de estructura secundaria, hélices hebras, estas le confieren la forma de fibras cilíndricas observables al microscopio, son de baja solubilidad en agua, dentro de estas se encuentran la queratina, miosina, colágeno y fibrina. Las proteínas son macromoléculas las cuales desempeñan el mayor número de funciones en las células de los seres vivos. Forman parte de la estructura básica de tejidos, músculos, tendones, piel, uñas, durante todos los procesos de crecimiento y desarrollo, crean, reparan y mantienen los tejidos corporales, además desempeñan funciones metabólicas, actúan como enzimas, hormonas, anticuerpos, y reguladoras a saber, asimilación de nutrientes, transporte de oxígeno y de grasas en la sangre, eliminación de materiales tóxicos, regulación de vitaminas liposolubles y minerales. Las proteínas son moléculas de gran tamaño formadas por una larga cadena lineal de sus elementos constitutivos propios, los aminoácidos. Estos se encuentran formados de un grupo amino, NH2, y un grupo carboxilo, CoO, enlazados al mismo carbono de la molécula. Los aminoácidos se encuentran unidos por un enlace peptídico, enlace de un grupo amino con otro carboxilo perteneciente a otro aminoácido. Existen 20 aminoácidos distintos, codificados en el material genético de los organismos, pueden combinarse en cualquier orden y repetirse de cualquier manera para dar lugar a estas macromoléculas. Una proteína típica está formada por unos 100 o 200, lo que da lugar a un número muy grande de combinaciones diferentes. Y por si esto fuera poco, según la configuración espacial que adopte una determinada secuencia de aminoácidos, sus propiedades pueden ser totalmente diferentes, como consecuencia, realizar diferentes funciones. Tanto los carbohidratos como los lípidos tienen una estructura relativamente más simple comparada con la complejidad y diversidad de las proteínas. Las moléculas con menos de 50 aminoácidos en sus cadenas y pesos moleculares bajos se denominan péptidos, las que pesan entre varios miles y varios millones de daltones, se denominan polipéptidos. Los términos proteínas y polipéptidos a menudo se usan indistintamente para referirse a las mismas moléculas. Aminoácidos esenciales. El ser humano necesita un total de 20 aminoácidos, de los cuales, 11 de ellos nuestro propio organismo los sintetiza y no necesitamos adquirirlos de la dieta. Estos son llamados no esenciales o dispensables. Los 9 restantes no somos capaces de sintetizarlos y deben ser aportados por la dieta. Los aminoácidos que adquirimos obligatoriamente de la dieta son los denominados aminoácidos esenciales, o actualmente llamados indispensables, a saber, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, y cisteína, fenilalanina, y tirosina, treonina, triptófano, y valina. Ya que la metionina es un precursor de la cisteína y la fenilalanina de la tirosina, estos aminoácidos se consideran normalmente en parejas. Si falta uno solo de ellos no será posible sintetizar ninguna de las proteínas en la que sea requerido dicho aminoácido. Esto puede dar lugar a diferentes tipos de desnutrición, según cuál sea el aminoácido limitante, es decir, el aminoácido que no se encuentra en la proteína alimentaria y por tanto, no contribuye a la síntesis de nuevas proteínas. La histidina es un aminoácido esencial solo para niños, ya que la privación de este, en bebés de 3 meses o menos, conlleva la aparición de eczema como una forma de dermatitis. Esta desaparece cuando la histidina es suplementada por medio de la dieta. El desorden genético del metabolismo de la histidina visto en algunos niños, no permite que se metabolice correctamente, lo que ocasiona que éste se acumula en sangre, aunque es poco común,
causa defectos del habla, y déficit mental. Este problema parece no presentarse en adultos. El triptófano, la lisina y la metionina son esenciales que representan mayores problemas para la nutrición humana, debido a que su carencia es típica en poblaciones que tienen difícil acceso a productos de origen animal, y en las cuales, los cereales o los tubérculos se convierten en la base de su alimentación. El déficit de aminoácidos esenciales afecta mucho más a los niños que a los adultos. El triptófano es un precursor del neurotransmisor serotonina. Este modula los patrones de sueño y humor, y por ello su deficiencia se ha relacionado con trastornos depresivos. Sin embargo, a nivel nutricional su deficiencia representa un problema mayor, ya que es un precursor de la niacina, vitamina B3, y la deficiencia de ambos tiene relación directa con la pelagra, enfermedad característica por la presencia de dermatitis, demencia y diarrea, la cual se presenta en poblaciones cuya dieta está basada en harina de maíz, escasa en este aminoácido. La lisina es requerida en el cuerpo para la creación de carnitina, usada en el metabolismo de las grasas. Estimula la síntesis de colesterol en el hígado. Cuando las dietas son altas en lisina y arginina, proteína animal, existe una correcta estimulación de la síntesis de colesterol, mientras que dietas bajas, no estimulan en gran medida la síntesis de colesterol. Comúnmente es un aminoácido limitante en dietas vegetarianas estrictas en las que está en poca cantidad en granos vegetales. También participa en la producción de colágeno y elastina, uniéndose a ellos, es una acción dependiente de la enzima lisiloxidasa, la cual requiere cobre. Por lo tanto, la deficiencia de cobre, puede conducir a imperfecciones en el colágeno o elastina. La metionina es usada en la manufactura de taurina, el cual es un área importante para la función cardíaca, así como un neurotransmisor en el cerebro. Se ha encontrado que la deficiencia de metionina está asociada a una ingesta de proteína de baja calidad. Su deficiencia también puede resultar en síntesis pobres de fosfatidilcolina, y otros fosfolípidos. Estas sustancias son esenciales para la función del sistema nervioso, así como para prevenir la aglutinación de células sanguíneas. La metionina también es convertida en homocisteína, la cual es nuevamente convertida en metionina por medio de la ruta de transsulfuración. La homocisteína no se debe acumular en el cuerpo. Si esto sucede, se asocia a un riesgo creciente a la enfermedad cardíaca y aterosclerosis, enfermedad que se presenta en arterias coronarias. Una conversión pobre de homocisteína a metionina es causada por la deficiencia de vitamina B6 en personas genéticamente susceptibles. Este defecto genético no permite una conversión adecuada de homocisteína a metionina. Esto se asocia con un riesgo elevado de aterosclerosis. Los requerimientos diarios de los 9 aminoácidos indispensables. Desde hace varios siglos se conoce que los defectos de la coagulación causan enfermedades hemorrágicas, pero el estudio de su contraparte, las enfermedades trombóticas, se ha desarrollado con mayor profundidad hace solo algunas décadas. Son estos trastornos del sistema de la coagulación los que constituyen una de las causas más comunes de muerte en el mundo de hoy, donde cada año mueren alrededor de 2 millones de personas por trombosis, ya sea arterial o venosa. Además, se consideran una fuente importante de morbilidad en las personas que las padecen y sobreviven. Los estados de hipercoagulabilidad o trombofilia son condiciones clínicas que afectan a una serie de pacientes con tendencia normal a presentar eventos trombóticos. La deficiencia de proteína C, PC, y proteína S, constituyen causas de trombofilias congénitas o adquiridas que predisponen a la aparición de trastornos tromboembólicos, pérdidas recurrentes de embarazos, trombosis venosas recurrentes, entre otros. Su diagnóstico es de gran importancia porque permite realizar profilaxis para evitar el riesgo de recurrencia e informa sobre la posibilidad de un estado de portador en cualquier otro miembro de la familia. La proteína es un macronutriente esencial para el crecimiento y el mantenimiento de las estructuras corporales. Un concepto importante en nutrición proteica es la calidad de la proteína que viene, principalmente, determinada por el perfil y proporción de los aminoácidos que la componen, aunque pueden intervenir otros factores como la solubilidad y el grado de glicosilación. Para evaluar la calidad de la proteína existen diversos métodos que se pueden clasificar en químicos, biológicos y microbiológicos. Actualmente se utiliza, de rutina, el cómputo de aminoácidos corregido con la digestibilidad de la proteína. La calidad de una proteína puede modificarse por los tratamientos tecnológicos y culinarios a los que son sometidos los alimentos que la contienen y también por la presencia en ellos de factores antinutricionales que afectan a la biodisponibilidad de los aminoácidos. La complementación proteica permite, mediante la formulación de mezclas de proteínas de baja calidad, mejorar la biodisponibilidad, y por tanto la calidad de esa mezcla proteica.
En los últimos años la nutrición y la tecnología de los alimentos están experimentando una profunda transformación debido al desarrollo del concepto de alimentos funcionales y de nutracéuticos. Tanto las proteínas funcionales como los péptidos bioactivos están cobrando gran importancia ya que, además de su papel nutricional por ser fuente de aminoácidos, son capaces de ejercer diferentes efectos biológicos específicos sobre el sistema inmune, el sistema cardiovascular o el tracto gastrointestinal. Además, se ha descrito que estos péptidos y proteínas pueden tener efectos anticancerígenos, antibacterianos o antivirales. En este trabajo se revisan las proteínas funcionales y los péptidos bioactivos más relevantes desde el punto de vista de su funcionalidad, haciendo especial hincapié en aquellos procedentes de la leche, el huevo y la soja. Las proteínas son el principal componente estructural y funcional de las células y tienen numerosas e importantes funciones dentro del organismo que van desde su papel catalítico, enzimas, hasta su función en la motilidad corporal, actina, miosina, pasando por su papel mecánico, elastina, colágeno, de transporte y almacén, hemoglobina, mioglobina, citocromos, protección, anticuerpos, reguladora, hormonas. Su característica más importante es que contienen nitrógeno, siendo el contenido medio de este elemento de un 16%. Son macromoléculas formadas por cadenas de unidades estructurales, los aminoácidos. Estos aminoácidos se unen por medio de enlaces peptídicos entre los grupos carboxilo y el grupo amino, imino, con pérdida de agua. La secuencia de aminoácidos que componen una proteína constituye su estructura primaria, de vital importancia desde el punto de vista nutricional. También tienen importancia nutricional, aunque en menor medida, la estructura secundaria y terciaria. Se clasifican atendiendo a distintos puntos de vista como son, solubilidad, composición, forma, propiedades físicas, función, estructura tridimensional, etc. La proteína supone aproximadamente el 17% de la masa corporal. A pesar de su diversidad funcional, enzimática, de transporte y almacén, mecánica, motilidad, protección, reguladora, etc. Un 25% es proteína estructural y hemoglobina 1. Desde el punto de vista nutricional la proteína es un macronutriente presente en los alimentos. La importancia de la proteína presente en la dieta se debe a su capacidad de aportar aminoácidos para atender al mantenimiento de la proteína corporal y al incremento de esta durante el crecimiento. La limitación en el aporte de energía y de proteína conduce a un retraso en el crecimiento 2,3. En el adulto, la pérdida de proteína corporal se asocia con numerosas alteraciones patológicas y a un aumento en la mortalidad 1. Como antes mencionamos, el aspecto más importante de una proteína, desde el punto de vista nutricional, es su composición en aminoácidos, aunque otras características estructurales como la solubilidad y la glicosilación, pueden afectar su digestibilidad y en consecuencia su valor nutricional. Aminoácidos. Los aminoácidos se han clasificado, clásicamente, basándose en la posibilidad o no de ser sintetizados de nuevo por el organismo. Así, se incluyen los aminoácidos esenciales, o indispensables, cuyo esqueleto hidrocarbonato no se puede sintetizar en el organismo humano y por tanto, deben ser aportados, de forma obligatoria, por la dieta para atender a las necesidades corporales, crecimiento y mantenimiento de estructuras. Los 9 aminoácidos indispensables son, fenilalanina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano y valina. En la actualidad, el grupo de aminoácidos no esenciales, o dispensables, se ha subdividido en los realmente dispensables que son sintetizados en el organismo a partir de otros aminoácidos o de otros metabolitos, alamina, ácido aspartico, asparragina, ácido glutámico y serina, y los condicionalmente indispensables que se sintetizan por vías complejas y obligatoriamente, a partir de otros aminoácidos o su síntesis puede estar limitada en situaciones fisiológicas, prematuridad, o fisiopatológicas, estrés catabólico severo o disfunción metabólica intestinal. A este grupo pertenecen la arginina, cisteína/cistina, glutamina, glicina, prolina y tirosina. Sus precursores son glutamina, glutamato, aspartato, metionina, serina, ácido glutámico, amonio, colina, glutamato y fenilalanina respectivamente. Tras su ingestión, la proteína de la dieta es digerida y absorbida en el tracto gastrointestinal. Después de su desnaturalización por el ácido gástrico es hidrolizada en pequeños péptidos y aminoácidos por las proteasas gástricas y pancreáticas. Estos productos de la digestión son transportados a las células mucosales. En ellas se produce una nueva hidrólisis mediada por peptidasas intracelulares.
Algunos de los aminoácidos presentes en las células son utilizados por los propios enterocitos, como fuente energética y en el recambio celular. Otros sufren transformaciones metabólicas, transaminación de aminoácidos dicarboxílicos, antes de pasar a la sangre, de forma que el perfil de aminoácidos que llega, por vía portal, al hígado no refleja exactamente el de aminoácidos absorbidos. A su llegada al hígado, una parte es captada y utilizada por este órgano, el resto entra en la circulación sistémica y son utilizados por los tejidos periféricos. El destino metabólico de los aminoácidos es complejo y va desde la utilización como sustrato energético gluconeogénico hasta la síntesis de proteínas y péptidos, pasando por la síntesis de aminoácidos no esenciales o la formación de otros compuestos nitrogenados. Todos los compuestos nitrogenados del organismo, procedente de los aminoácidos, de aquí la importancia de la ingesta proteica. Los requerimientos nutricionales de proteínas se han establecido, para la población americana y canadiense, extrapolable a la población española en 0,8 gramos por cada kilo de peso día, para adultos, con valores ligeramente superiores para la infancia, 1,5 gramos, por cada kilo de peso día, para 1 año, niñez, 1,1 gramos, por cada kilo de peso día, 1-3 años, escolares pubertad, 0,95 gramos, por cada kilo de peso día, 4-13 años, y adolescencia, 0,85 gramos, por cada kilo de peso día, 14-18 años, y mujeres gestantes y lactantes, 1,1 gramos, por cada kilo de peso día. Respecto al porcentaje calórico a cubrir por la proteína, compatible con un estado adecuado de salud, para la población adulta se ha establecido en 10-35% de las kilocalorías totales. Las necesidades nutricionales de proteína pueden establecerse por la presencia en la dieta de 3 componentes: los aminoácidos indispensables, nutricionalmente esenciales, los condicionalmente indispensables, y nitrógeno no específico necesario para la síntesis de los aminoácidos dispensables, no esenciales, y otros compuestos nitrogenados de importancia. Calidad proteica. La calidad nutricional de una proteína, o una fuente proteica, se define como la capacidad de esa fuente proteica para cubrir los requerimientos de nitrógeno y aminoácidos de un determinado individuo. En otras palabras, la calidad proteica se refiere a la medida en que los aminoácidos de la dieta pueden utilizarse para la síntesis proteica. Cuando se determinan los requerimientos nutricionales de aminoácidos, y por tanto de proteínas, se suelen expresar como ingestas totales, sin tener en cuenta el hecho de que no todos los aminoácidos presentes en el alimento pueden ser absorbidos y utilizados. El concepto de biodisponibilidad para cualquier nutriente, incluidos los aminoácidos y otros componentes alimentarios, expresa la proporción de la cantidad total, en este caso de aminoácidos presentes en la dieta, que pueden ser absorbidos y utilizados metabólicamente. La biodisponibilidad tiene 3 componentes: digestibilidad, integridad química y ausencia de interferencias metabólicas. Desde el punto de vista práctico, el aspecto que más importancia en la biodisponibilidad de aminoácidos y proteínas es su digestibilidad, es decir, su utilización digestiva, aunque los otros 2 aspectos también tienen importancia para determinados alimentos y métodos de procesado de ellos. Así, las modificaciones en la integridad química de los aminoácidos, por ejemplo tras tratamiento térmico, afecta a su disponibilidad. Por último, las interferencias metabólicas tienen su importancia ya que las proteínas alimentarias están acompañadas de otros componentes que pueden afectar su disponibilidad, de forma verdadera o aparente, esta última afectando el desarrollo de los ensayos. Entre estas sustancias podemos citar los alcaloides, fitoestrógenos, bofeógenos, hemaglutinidas. Factores que afectan a la calidad proteica. Existen numerosos factores que afectan a la calidad proteica, además de su composición en aminoácidos y sus características digestivas intrínsecas. Factores intrínsecos como la propia fuente proteica, su estructura secundaria, terciaria y cuaternaria o si la proteína misma tiene propiedades antinutricionales. También se debe tener en cuenta el tipo de procesado al que ha sido sometida y la forma de almacenamiento, la presencia de factores antinutricionales que forman parte del alimento que la contiene. También existen factores extrínsecos que afectan tanto a la calidad proteica como al aporte adecuado de proteína, entre ellos podemos citar el estado fisiológico y de salud del individuo y factores económicos, higiénicos y sanitarios. Respecto al procesado de los alimentos, hoy en día una práctica de rutina, debemos mencionar que los tratamientos actuales van más encaminados a incrementar el atractivo del alimento más que a mejorar sus propiedades nutricionales. Estos tratamientos afectan a la funcionalidad de la proteína modificando su estado físico,
hidrolizándola en pequeños péptidos o modificando los aminoácidos que la componen. En este campo aún queda bastante por investigar, ya que la mayoría de los estudios llevados a cabo se han realizado sobre las modificaciones de la lisina, no existiendo apenas información acerca de otros aminoácidos. Un tema reciente y de gran interés es la formación, por el procesado, de compuestos tóxicos como la formación de acrilamida, a partir de los residuos de asparagina, tras la reacción de Maillard. La presencia de factores antinutricionales naturales, inhibidores de la tripsina, taninos, fitatos, glucosinolatos, o formados en el almacenamiento o procesado de los alimentos, lisinoalanina, de aminoácidos, pueden afectar la utilización digestiva y metabólica de la proteína y por tanto la biodisponibilidad de los aminoácidos, en algunos casos con reducciones de hasta el 50%. 15,18. Es importante conocer que los efectos adversos sobre la digestibilidad son mucho más marcados en animales maduros que en jóvenes, lo que condicionaría para los ensayos de cómputo de aminoácidos corregido, con la digestibilidad de la proteína, un método para la determinación de la calidad proteica, e uso no solo de animales en crecimiento sino también maduros. Complementación proteica. El concepto de complementación proteica es antiguo y se desarrolló dentro del mundo del vegetarianismo, estrictos o lacto-vegetarianos. Se basa en la existencia de proteínas completas, que contienen todos los aminoácidos indispensables y las incompletas a las que les falta uno o más de estos aminoácidos limitantes. Este concepto se utiliza para el diseño de dietas o alimentos en los que se mezclan distintas fuentes proteicas con objeto de mejorar la calidad de la combinación resultante. El punto de partida de la complementación proteica es el conocimiento de la composición en aminoácidos indispensables y su digestibilidad. Los grupos de alimentos cuyas proteínas mayoritarias pueden complementarse por tener perfiles de aminoácidos indispensables complementarios son las proteínas de las legumbres, leche y derivados, semillas y frutos secos y cereales. La mezcla de estas fuentes proteicas puede mejorar notablemente su calidad. Así, se han propuesto que las mezclas más adecuadas son cereales y legumbres, cereales y lácteos, semillas, frutos secos y legumbres, aunque otros cruces también mejoran, aunque en menor medida, la calidad de la mezcla resultante frente a las fuentes individuales por separado. Así, las legumbres tienen como aminoácidos limitantes el triptófano y la metionina, los cereales la lisina, treonina y seleucina y los frutos secos y otras semillas la lisina y soleucina. Las mezclas de estos alimentos entre sí y con lácteos producen mezclas con una fuente proteica de mejor calidad. Métodos para determinar la calidad proteica. Está claro que si tenemos en cuenta el concepto de calidad proteica, debemos considerar dos aspectos importantes de la proteína de la dieta que pueden diferir ampliamente: la composición en aminoácidos indispensables, perfil y proporción, y su digestibilidad. También debemos considerar los aspectos relacionados con la retención, y por tanto, con la utilización metabólica de estos aminoácidos. Existen muchos métodos para evaluar la calidad de una fuente proteica alimentaria que clásicamente se han clasificado en químicos, biológicos y microbiológicos. Entre los químicos se incluyen el cómputo químico, aminograma, índice de aminoácidos esenciales, y lisina disponible. Dentro de los biológicos se han utilizado y se siguen utilizando el PER, Protein Efficiency Ratio, coeficiente de eficacia en crecimiento, valor sustitutivo de la proteína, valor biológico, utilización neta de la proteína, y valor productivo de la proteína. Todos los anteriores utilizan animales de laboratorio. En el hombre, el índice biológico que mejor nos informa acerca de la calidad de la proteína es el balance de nitrógeno en voluntarios. Sin embargo, la aplicación de este método, en el que se debe calcular la ingesta de nitrógeno y las pérdidas fecales y urinarias, tiene dificultades técnicas y éticas que dificultan en gran medida su aplicación de rutina. Los métodos microbiológicos se basan en la utilización de microorganismos con requerimientos conocidos de aminoácidos, observando el crecimiento u otro parámetro relacionado con la utilización de la proteína al problema. En los últimos años, los métodos más utilizados han sido, dentro de los bioensayos. Todos ellos utilizan ratas en crecimiento y evalúan la ganancia de peso por gramo de proteína ingerido. El primero y los dos últimos valoran el nitrógeno retenido frente al absorbido, o al ingerido, por lo que tienen en cuenta la utilización metabólica y la digestiva y metabólica respectivamente. Las principales críticas a estos métodos están basadas en los diferentes requerimientos en aminoácidos de la rata y el hombre, ya que en el hombre predominan los procesos de mantenimiento, respecto al crecimiento, y por otro lado, los requerimientos de aminoácidos azufrados son mayores en rata para sustentar el crecimiento del pelo.
Con estos antecedentes, y gracias a los progresos tecnológicos, en el análisis de aminoácidos y al mejor conocimiento de los requerimientos de aminoácidos indispensables en humanos, la calidad proteica puede evaluarse expresando el contenido del primer aminoácido, indispensable limitante de la proteína problema como porcentaje del contenido del mismo aminoácido, en el patrón de referencia de aminoácidos indispensables, o frente a una proteína patrono ideal. Posteriormente, este porcentaje se corrige con el coeficiente de digestibilidad verdadero de la proteína problema realizando un bioensayo en ratas. Este método se conoce como cómputo de aminoácidos corregido con la digestibilidad de la proteína. Este índice de calidad se basa en dos asunciones, que el aminoácido limitante esencial en una proteína o mezcla proteica es el factor crítico, para alcanzar los requerimientos de aminoácidos de la proteína, solo puede cubrir los requerimientos nutricionales cuando se absorbe en el tracto gastrointestinal. Aunque este método se ha aceptado como el más adecuado para el análisis de rutina de la calidad proteica, presenta algunos aspectos que se han sometido a crítica de los que podemos destacar: la adecuación del perfil de aminoácidos esenciales en las proteínas de referencia, el que el valor máximo se trunque en el 100%, asumir que la proteína, o de la fuente proteica, es una medida fiel de la biodisponibilidad de todos y cada uno de los aminoácidos que la componen, el impacto de los factores antinutricionales presentes en la matriz donde se encuentra la proteína a valorar y la eficacia de la suplementación proteica para la mejora de la calidad. Respecto a la primera, el patrón de referencia que se utiliza es el de requerimientos medios de aminoácidos indispensables por gramo de proteína propuestos en 1985 para preescolares, que debido a que se asume que el componente de mantenimiento, en el hombre, es predominante sobre el crecimiento, se puede pensar que no difiere mucho del de los adultos. No obstante, hay pequeñas desviaciones. Por otro lado, solo tiene en cuenta los aminoácidos indispensables y no considera los condicionalmente indispensables, que pueden, en determinadas circunstancias, contribuir a la calidad proteica. El hecho de truncar los valores máximos de este índice en el 100% hace que se pierda información acerca del posible valor añadido para proteínas de muy alta calidad con valores, por encima del 100%. El no truncar en ese valor máximo los índices de proteínas de alta calidad, es de utilidad para la elección de mezclas adecuadas de proteínas para una óptima complementación proteica. Pueden existir diferencias notables entre la digestibilidad de la proteína y de los aminoácidos que la compone. En ese sentido, parece más correcto determinar más que la digestibilidad fecal, la digestibilidad ideal de las proteínas y aminoácidos utilizando como animal experimental, el cerdo provisto de una fístula en ileón, por sus similitudes fisiológicas digestivas con el hombre. Un paso más, sería el cálculo de la digestibilidad individual de cada aminoácido, en especial cuando la proteína objeto de estudio ha sido sometida a procesos tecnológicos, que la modifican disminuyendo la disponibilidad de sus aminoácidos. Este es el caso de la lisina con el calor, reacción de Maillard, el tratamiento con calor en medio alcalino, racemización, de aminoácidos, o la oxidación de aminoácidos azufrados. También se ha descrito que la velocidad de absorción intestinal de los aminoácidos, rápida o lenta, depende del tipo de proteína ingerida. Este hecho puede influir en la síntesis proteica postprandial, y en consecuencia sobre la calidad de una proteína. La matriz en la que se encuentra la proteína que queremos valorar también es importante en la valoración de la calidad de esa proteína. Así, la presencia en el alimento de un alto contenido en fibra o de factores antinutricionales, glucosinolatos, isotiocianatos, inhibidores de la tripsina hemaglutininas, o su formación durante el procesado o almacenamiento, compuestos de la reacción de Maillard, lisinoalanina, pueden afectar la digestibilidad real de la proteína. Para evitar estas interferencias se habla de digestibilidad ileal, real, en lugar de verdadera, de los aminoácidos. Por último, se ha podido demostrar que existe una discrepancia entre los bioensayos puros en la valoración de la calidad proteica en experimentos de complementación de proteínas de baja calidad con los aminoácidos limitantes. En estos casos se propone realizar, además, un método biológico para confirmación. También existen métodos para estimar la biodisponibilidad de forma global, especialmente para proteínas que han sido sometidas a un procesado químico o por calor. Estas aproximaciones tienen en cuenta los tres componentes citados, el de integridad química así como utilización digestiva y metabólica. El método de uso más frecuente es el ensayo de razón dependiente. Se lleva a cabo en animales y básicamente consiste en comparar la fuente proteica, de aminoácidos, problema con el aminoácido estándar puro que queremos estudiar. Por ejemplo, para determinar la biodisponibilidad de la lisina en legumbres procesadas,
se formula una dieta basal deficiente en el aminoácido, la que se le suplementa con la fuente problema, legumbres, o con lisina pura, 100% biodisponible, en cantidades iguales a las que aporta la primera, junto con otros componentes que simulan los aportados por las legumbres. Se controla el crecimiento, la retención de nitrógeno u otro parámetro adecuado para nuestros objetivos. Se comparan las pendientes de las dos respuestas y la biodisponibilidad de la lisina se expresa como la relación entre las dos. Los inconvenientes de este ensayo son la duración, complejidad y costo, ya que hay que diseñar dietas y experimentos repetidos para cada aminoácido. Se han propuesto otros ensayos más cortos y baratos que utilizan la oxidación de un aminoácido indicador, fenilalanina, cuando hay otro aminoácido limitante, por ejemplo la lisina. Cuando este último no sea limitante, disminuirá oxidación del indicador, que se utilizará en la síntesis proteica. Se está postulando un nuevo concepto en calidad proteica al que se le denomina índice de efectividad proteica. Este índice aúna todos los aspectos clásicos de calidad proteica: digestibilidad, incluida la velocidad de absorción de aminoácidos, composición en aminoácidos y utilización metabólica, al que se le añade el de bioactividad potencial de la proteína en su conjunto, de distintos péptidos incluidos en ella y liberados durante el proceso de utilización digestiva, su posible impacto sobre otros nutrientes. Proteínas funcionales y péptidos bioactivos. En los últimos años el interés por el estudio y el desarrollo de alimentos funcionales y nutracéuticos ha experimentado un gran incremento, tanto por su evidente valor terapéutico como por su gran interés para la industria alimentaria, dada la gran repercusión económica que supone la comercialización de este tipo de alimentos y de los productos que los contengan. Los alimentos funcionales se definen como los alimentos y componentes alimentarios que, tomados como parte de la dieta, proporcionan beneficios más allá de sus valores nutricionales tradicionales, bien sea mejorando una función del organismo o reduciendo el riesgo de enfermedad, en tanto que los nutracéuticos serían los componentes de los alimentos que aportan un beneficio añadido para la salud, incluyendo la prevención y el tratamiento de enfermedades. Las proteínas funcionales y los péptidos bioactivos son proteínas y péptidos que, además de su valor nutricional por ser fuente de aminoácidos, son capaces de ejercer efectos biológicos específicos. La mayoría de los péptidos bioactivos son generados espontáneamente durante la digestión in vivo a partir de las proteínas que los contienen. De hecho, la existencia de péptidos bioactivos como parte de la secuencia de aminoácidos en proteínas alimentarias se conoce desde hace más de 25 años. No obstante, también se han obtenido nuevos péptidos bioactivos a partir de proteínas alimentarias mediante digestión enzimática in vitro, empleando enzimas proteolíticas de origen microbiano. Es más, en estudios recientes se han obtenido péptidos modificados, diseñados a partir de péptidos naturales, con el fin de incrementar la actividad de estos últimos, es decir, por semisíntesis. Por tanto, toda fuente de proteína alimentaria es en principio susceptible de aportar péptidos funcionales. Así, se han aislado péptidos a partir de hidrolizados enzimáticos de proteínas de muy diversa procedencia, como leche, sardina, maíz, soja, huevo, gelatina. La literatura científica evidencia que los péptidos bioactivos pueden ejercer su acción tanto a nivel local, tracto gastrointestinal, como sistémico, ya que pueden atravesar el epitelio intestinal y llegar a tejidos periféricos a través de la circulación sanguínea. El concepto de funcionalidad de las propias proteínas alimentarias tampoco es un concepto nuevo. De hecho, la existencia de proteínas funcionales en la leche materna se conoce desde hace más de 50 años y hoy en día resulta evidente si se tiene en cuenta que los recién nacidos poseen un sistema digestivo inmaduro y dependen por tanto de distintas proteínas presentes en la leche materna, inmunoglobulinas, enzimas lisocima, y lactoperoxidasa, o proteínas de unión al hierro, lactoferrina, y transferrina, y de las células inmunocompetentes, macrófagos, granulocitos y linfocitos, T y B, para combatir infecciones potenciales. Por otra parte, la leche aporta una serie de proteínas, denominadas en conjunto factores de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento transformante o factores de crecimiento similares a la insulina, que pueden tener un papel importante en la maduración y la función del sistema intestinal y del sistema inmune del neonato, en función de sus efectos sobre el mantenimiento, la reparación y la proliferación celular. Existen, por último, tanto en la leche materna como en el calostro, hormonas como la hormona del crecimiento, que parece ejercer un importante papel en el desarrollo y función intestinal, y neuropéptidos como la neurotensina, la sustancia P, la somatostatina y el péptido intestinal vasoactivo. Entre estos, tanto el péptido intestinal vasoactivo como la sustancia P poseen actividades inmunomoduladoras.
Por tanto, el concepto realmente novedoso desde el punto de vista de la nutrición, es la utilización de las proteínas y los péptidos procedentes de alimentos, con el fin de mejorar una función biológica o de tratar, de prevenir o de reducir el riesgo de enfermedad. Así, varios péptidos y proteínas han sido propuestos para el tratamiento de enfermedades dentales, de la mala absorción de minerales, de la diarrea, de la hipertensión, de la trombosis, o de inmunodeficiencias. Con el propósito de ilustrar este punto, cabría destacar por ejemplo que ya existe en el mercado una fórmula de nutrición enteral que contiene, Modulen, Nestlé, BB, Suiza, la cual ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de la enfermedad de Crohn, induciendo la remisión clínica y la curación de la mucosa como resultado de su efecto antiinflamatorio. La leche, el huevo y las hojas son las fuentes de proteínas funcionales y péptidos bioactivos más estudiadas hasta la fecha. A continuación describiremos los principales péptidos y proteínas funcionales procedentes de estos alimentos y las actividades que hasta la fecha les han sido atribuidas. La coagulación sanguínea es un conjunto de reacciones que dan lugar a la formación de trombina en el sitio del lesón vascular. Y se inicia en la superficie de las células endoteliales con la exposición del factor tisular al torrente sanguíneo, el cual se une al factor, para formar el complejo enzimático factor activado factor tisular, que activa los factores. El factor X activado, junto a su cofactor, el factor V convierte la protrombina 2, en trombina. En la etapa final de la coagulación, la trombina escinde al fibrinógeno, para formar un coágulo químicamente estable. Este proceso explosivo del sistema de la coagulación no puede existir sin mecanismos de regulación conocidos como anticoagulantes naturales que evitan un estado de coagulación incontrolada. El inhibidor de la vía del factor tisular, forma un complejo con el factor tisular e inhibe los factores activados. La antitrombina es una proteasa que inhibe la actividad de las enzimas de las vías intrínseca y común de la coagulación. La proteína C, activada por trombina en presencia de trombomodulina, junto a su cofactor la proteína S, inactiva los factores activados. Estas proteínas son las responsables de mantener la fluidez de la sangre bajo diversas circunstancias procoagulantes, pero cuando estos estímulos superan los mecanismos de control y regulación, favorecen la aparición de trombosis. En el siglo XIX, Virchow señalaba tres aspectos esenciales para la aparición de trombosis: cambios en la pared vascular, anomalías del flujo sanguíneo y alteración de los factores circulantes que condicionan un estado de hipercoagulabilidad. Estos aspectos dan lugar a la conocida tríada de Virchow, la cual se mantiene vigente en la actualidad para explicar los fenómenos trombóticos. Existen diversas condiciones genéticas, adquiridas o ambas, que predisponen a la formación y desarrollo inapropiado de coágulos en la luz vascular, a lo que se le denominó trombofilia. Según su etiología se puede clasificar en dos grupos: trombofilia primaria o hereditaria, que se define como una tendencia determinada genéticamente a desarrollar trombosis, y trombofilia secundaria o adquirida, que corresponde a una serie de trastornos adquiridos en los que existe un mayor riesgo de desarrollar trombosis, donde se incluyen los procesos tromboembólicos que resultan de la interacción de factores genéticos y ambientales. Proteína C. La actividad anticoagulante de la proteína C fue reconocida en 1960. Años más tarde, en 1976, fue identificada con uno de los picos de la cromatografía de las proteínas vitamina K dependientes, pico C, por lo que se le denominó proteína C. Fue en 1981 cuando se descubrió la primera familia en la que varios individuos mostraron niveles disminuidos de PC, antigénica e historia de episodios trombóticos recurrentes. La proteína C es una glicoproteína, tipo serpina, inhibidor serin proteasa, de síntesis hepática que pertenece al grupo de las proteínas dependientes de vitamina K, que mediante un proceso de carboxilación convierte el precursor inactivo, PCA carbóxica, en una molécula funcional, proteína C carboxilada. Circula en el plasma en una concentración de 50 a 80 nanómetros, y su peso molecular es de aproximadamente 62 kb. Está constituida por dos cadenas polipeptídicas ligadas una con otra por puentes y sulfuros. La cadena de alto peso molecular contiene la zona activa de la molécula, mientras que la cadena de bajo peso molecular contiene los residuos gamma-carboxiglutámicos, necesarios para la fijación al calcio y fosfolípidos. Como otros factores de la coagulación, se encuentra en el plasma en forma de proenzima. Su transformación en enzima activa requiere la presencia de trombina, calcio y fosfolípidos. Esta activación dependiente de trombina es potencializada por la trombomodulina, presente en el endotelio, y es inhibida por el inhibidor de la proteína C y la alfa-1 antitripsina. En estado activo,
La proteína C regula el proceso de coagulación al neutralizar la actividad procoagulante de los cofactores V activado, en la presencia de la proteína. De esta forma ayuda a limitar la extensión del trombo, actuando como el principal regulador del proceso de coagulación. La PF activada no solo desempeña una función importante en el proceso de coagulación, sino que también favorece el incremento de la fibrinólisis, por inhibición del inhibidor del activador del plasminógeno, del activador tisular del plasminógeno, y de la uroquinasa. La proteína C activada, se unen y forman un complejo que interactúa con la fibrina para bloquear la liberación del endotelio. La deficiencia de proteína C puede ser causada por la disminución de la síntesis de la molécula, tipo 1, lo que provoque un descenso en los niveles de la proteína y de su función, o por la presencia de una proteína anómala desde el punto de vista funcional, pero con niveles cuantitativos normales. Esta última puede subdividirse en dos tipos, según se ponga de manifiesto la alteración cuando se determina con el método coagulativo o amidolítico. La deficiencia de proteína C es una alteración autosómica, dominante con penetrancia variable, que se localiza en el cromosoma 2. Su expresión genética puede ser homocigota, o heterocigota, y su prevalencia es muy variable, tanto en controles sanos como en personas con trombosis. Encontraron que en la forma heterocigota, 1 de cada 200 o 300 adultos sanos eran portadores de esta deficiencia. En personas con hipercoagulabilidad y trombosis venosa la frecuencia es aproximadamente del 5% y está asociada con el 50% de posibilidades de tener una trombosis antes de los 30 o 40 años. La morbilidad aumenta con la edad avanzada y cuando los pacientes tienen un riesgo elevado de eventos trombóticos. La trombosis venosa profunda es la manifestación clínica más frecuente. En algunos estudios familiares se ha visto que los miembros afectados tienen de 3 a 7 veces más riesgo de sufrir una trombosis venosa que la población no afectada, con un gradiente de riesgo de acuerdo con los niveles de la proteína. Sin ignorar la gran variabilidad de la expresión clínica que se observa en las diferentes familias, en algunos casos los cuadros trombóticos son escasos y afectan a pocos miembros, aunque la anomalía esté ampliamente representada. En las familias con expresión homocigota de la deficiencia, la mortalidad es más elevada y se presenta como un estado purpúrico fulminante, condición de extrema gravedad que suele ser incompatible con la vida del recién nacido. Esta condición afecta de 1 a 2 recién nacidos por cada 1 millón de nacimientos. Las deficiencias adquiridas se han observado fundamentalmente en afecciones hepáticas como las hepatitis agudas o crónicas, en la cirrosis hepática, en tratamientos con medicamentos antivitamina K, coagulación intravascular diseminada, infecciones agudas o bacterianas de forma transitoria, especialmente en portadores heterocigóticos, distrés respiratorio del adulto, estados posoperatorios y en procesos inflamatorios agudos. Para el diagnóstico de esta deficiencia se recomienda el estudio familiar y en caso de valores límites repetir las determinaciones por la gran variabilidad de factores que pueden influir en los niveles de esta proteína. Para ello es necesario emplear un ensayo funcional, cromogénico coagulométrico, con la presencia de un activador específico de la proteína C extraído del veneno de víbora. Proteína S. En 1977, Discipio descubrieron una proteína vitamina K dependiente a la que llamaron proteína S. 3 años más tarde, Walker demostró que actuaba como cofactor de la proteína C aumentando su capacidad de inactivar. La PS es una glicoproteína, dependiente de vitamina K de 70, sin actividad proteolítica. Su única cadena polipeptídica contiene aproximadamente el 7% de hidratos de carbono y su concentración plasmática es de alrededor de 25 miligramos. Se sintetiza como precursor inactivo en el hígado, en células endoteliales, megacariocitos y células de Leydig, testiculares, y su vida media es de 55 horas. La forma activa se obtiene tras la carboxilación de los residuos glutámicos, por una carboxilasa, dependiente de vitamina K y contiene los residuos gamma-carboxiglutámicos, que permiten la unión al calcio. La proteína S actúa como cofactor de la proteína C activada con la que forma un complejo estequimétrico, potenciando la función anticoagulante de la proteína C por incrementar su afinidad por los fosfolípidos de la membrana. Cuando es modificada por la trombina pierde su función anticoagulante, como cofactor de la proteína C activada, pero mantiene su afinidad por los fosfolípidos. La deficiencia puede presentarse en alrededor de 1 de cada 20.000 personas, de forma congénita o adquirida. Cualquiera de las dos formas puede aumentar el riesgo tromboembólico, por disminución del potencial anticoagulante de la sangre e inducir a episodios trombóticos recidivantes.
El gen está ubicado en el cromosoma 3, y el patrón de herencia es autosómico dominante. El mismo defecto genético puede dar lugar a diferentes variables fenotípicas y a esto se une el efecto de las variables adquiridas, sobre todo la edad. El espectro clínico de trombosis es muy amplio, pero solo el 1% de todos los fenómenos trombóticos se debe a esta deficiencia. Desde 1984 se han descrito numerosas familias con trombofilia, asociada con la deficiencia de proteína C. Aunque el riesgo real de trombosis en las personas afectadas no se conoce, ya que está sin determinar su prevalencia en la población sana, parece ser un factor de riesgo de muerte intrauterina, crecimiento intrauterino retardado y preeclampsia. También se ha asociado con trombosis venosa profunda recurrente, aunque la enfermedad arterial es menos frecuente. Se han descrito eventos isquémicos cerebrales, en adultos jóvenes. La deficiencia adquirida puede estar asociada con síndromes inflamatorios, con elevación de una reactante, de fase aguda e influir en los niveles de proteína S, libres, afecciones hepáticas, síndrome nefrótico, tratamientos con medicamentos antivitamina K, anticonceptivos orales, L-asparaginasa, lupus, eritematoso sistémico, anemia falciforme, embarazo, terapias hormonales, y mujeres premenopáusicas. Teniendo en cuenta la importancia de estas proteínas anticoagulantes para el mantenimiento del equilibrio del sistema hemostático, su diagnóstico resulta de gran importancia aun cuando su deficiencia no presenta una frecuencia elevada, pues constituye una causa importante de predisposición en la aparición de eventos tromboembólicos. Ello posibilitaría detectar nuevos portadores o enfermos en las familias, y prevenir eventos que puedan comprometer la calidad de vida. Si te gustó esta información, puedes compartirlo o suscribirte. Recuerda que las enfermedades se presentan por nuestra malnutrición.